Hola, muy buenas noches. Soy José Luis Solórzano y este es su programa Walter Araujo y toda la verdad. Él se encuentra fuera del país en asuntos médicos y vamos a acompañarles en las próximas 2 semanas. Es un privilegio para mí estar con ustedes en esta oportunidad. Bienvenidos al programa Walter Araujo y toda la verdad. Vamos a activar ya nuestros QR, tanto en dólares como en Bitcoin, para recibir sus contribuciones esta noche que fortalecen pues la parte cívica y democrática en educación que tiene este programa. Asimismo está el super chat con la cuenta WAraujo64. Bienvenidos y los invito a que me acompañen en la próxima hora. Vamos a dar la más cordial bienvenida al sociólogo, al académico, al escritor, al columnista y narrador pues de esas transformaciones que está teniendo nuestro país, el licenciado René Martínez. Muy buenas noches, René, qué gusto para mí encontrarme contigo. Buenas noches, José Luis, muchas gracias por esa enorme cantidad de adjetivos. Pregonero te falta. Un saludo como siempre a todos los salvadoreños en territorio, a los que yo llamo los salvadoreños internacionales, que siempre están presentes, pues, y han estado presentes sobre todo en los últimos años. Decirles que ya casi tenemos 1 hora de una entrevista, así fuera de cámara. Sí, nos estamos poniendo al día. Hablando de muchas cosas de nuestro país, ¿no? Pero acá no, para ver cómo le entramos a esto, como dice la gente. Bueno, por el principio, es el momento de saludar a las personas que están conectándose a las múltiples plataformas de TVO y también de Walter Araujo y toda la verdad. Muy buenas noches, bienvenidos. Esperamos que nos reporten su sintonía, sus comentarios. Don Walter va a estar pues dándole seguimiento a los programas, va a estar leyendo sus comentarios y me pidió agradecerles a ustedes de antemano que tengan la molestia de saludar y tener pues esos buenos comentarios para este proceso médico que es una continuidad en torno a su salud. Todo está bien, ya se encuentra en la Ciudad de México y posteriormente estará regresando a nuestro país. René, me gustaría saber cuál es el estado de la nación que tú ves. Estamos en ruta pues al cierre del 2024 con grandes anuncios presidenciales que me permiten consultarte cuál es el estado de la nación. Mira, si nosotros hiciéramos ahora lo que se podría llamar como un informe social, tendríamos que decir que siempre el punto central es la cuestión de la seguridad, ¿no? Y es que este era digamos, el talón de Aquiles del país durante 3, 4, 5 décadas, ¿no? Por distintas razones. Pero bien, era necesario resolver el problema de la seguridad, porque ese era el problema urgente, como para poder empezar a resolver posteriormente lo que se llaman los problemas importantes. Entonces, en este informe social lo que podemos decir es que en materia de seguridad se están dando más pasos. Obviamente no se ha resuelto del todo, pero desde el momento en que se decretó por primera vez el régimen de excepción, estábamos claros, quienes comprendemos un poco, pues al menos un poco, la parte criminológica, estábamos claros que se iba a ser una guerra larga, pues. Aunque hay que decir que en muy pocos años se han logrado éxitos que al final, ¿no? El Salvador se ha convertido con su plan control territorial en un referente en materia de seguridad pública, no solo a nivel del continente latinoamericano, sino que a nivel mundial. Entonces eso sigue marcando la pauta y por el otro lado vemos cómo también se empiezan a resolver los problemas que tienen que ver con, al final, ¿no? Lo que está en el fondo de todo esto es el problema de la desigualdad social. Y eso tú lo puedes resolver únicamente si lo haces a partir de construir un nuevo tipo de fuerzas productivas al interior del país que generen no solo empleo, sino que otro tipo de empleo. Y en el caso particular lo que estamos viendo es que lo que se pretende es que esa matriz de fuerzas productivas, que son las que al final nos van a activar otro tipo de empleos, mejores salarios, etcétera, y obviamente eso va
repercutir en una recaudación fiscal mucho mayor, pero el punto central es que este tipo de componente económico, que es lo que anunció el presidente en sus 3 primeras fases, el plan económico, tiene como principal premisa la cuestión de la transferencia tecnológica. Entonces estamos hablando de generar un tipo de empleo distinto, y para que tú puedas lograr eso, y eso nos lleva a las otras partes, ¿no?, que podemos valorar de este año 2024, nos lleva a la parte de los primeros esfuerzos que se han hecho en materia de construir hubs tecnológicos, un poco malo. Sí, las bajas temperaturas, ¿no? Sí. Entonces, construir unos hubs tecnológicos, toda la parte de la infraestructura, ¿no? Eso tiene que ver con lo que se está haciendo en materia de toda la inversión que se ha hecho en carreteras, pasos a desnivel, lo que se va a hacer posteriormente con el aeropuerto del Pacífico, ¿verdad? Es decir, estás creando toda una serie de infraestructuras que al final la visión es esta, ¿no? Hacer del país un país de ventajas competitivas. Anteriormente el país se vendía a la inversión extranjera, se vendía como un país de ventajas comparativas. ¿Cuáles son las ventajas comparativas? Se les decía a las empresas, miren, vengan a invertir acá, no importa que dañen el medio ambiente, dañenlo si quieren, y vengan a invertir acá porque tenemos el salario mínimo más bajo de toda la región. Esas eran ventajas comparativas. Cuando tú estás hablando de pasar a ventajas competitivas, es cuando tú ofreces el país como un país referente en materia de seguridad, en materia de institucionalidad, en materia de nivel educativo, de ruptura, de brecha tecnológica, en materia de conectividad. Es decir, son ventajas competitivas porque obviamente eso atrae a otro tipo de empresas, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo, y vamos a decir que a la par de todo esto estamos en la presencia de cómo se gestiona eso que se llama la canasta básica, ¿no? Una medida estratégica que se tomó por parte del presidente de la República, previo aviso que les hizo a todos los que estaban prácticamente metiendo en los bolsillos, ¿no?, a los ciudadanos todos los días, cuando se trataba de los productos de la canasta básica, él les advirtió que bajaran, y como no lo hicieron, la estrategia de los agromercados primero y la central de abastos después, no solo demostró que esa es una forma de lo que yo denomino gestión alimentaria, sino que también es una forma de ir construyendo, y esa es la parte, digamos, como final, ¿no?, de todo ese mapa que se está haciendo, que es que El Salvador se constituye en una sociedad de bienestar, ¿va? O sea, no necesitamos un estado de bienestar, ¿no? Muchos piensan en estado de bienestar, es decir, el estado, el que te resuelve, el que te asistencialismo. Correcto, sino que una sociedad de bienestar. Y en esta sociedad de bienestar, todos, tanto trabajadores como empresarios, asumen su papel, asumen su responsabilidad, y entonces empiezas a construir una nueva forma de relaciones sociales, ¿verdad?, que sean acordes, no solo con un clima de paz, sino que también que sea coherente con eso que nosotros estamos llamando hoy ser ciudadanos del siglo XXI. Tenemos mucho que celebrar, hay buenas expectativas. El impulso económico para el cierre del 2024 se está viendo en nuestro territorio, el aeropuerto está muy activo, pero me gustaría partir de la premisa que ya se mencionó. En este país todo pasa por la seguridad, y de ahí partimos, de ahí venimos. Y en ese orden, el presidente de la República ha dicho en sus últimas conferencias de prensa, ha hablado del potencial económico de la minería y sus posibles riesgos. ¿Riesgos? ¿Por qué riesgos? Para poder revertir esa ley que se aprobó en el 2017, que viene a ser una prohibición total de la minería, que contrapone la que se aprobó en 1995, cuando se autoriza la explotación y la exploración en una primera vez. Eso se derogó en el 2017 y se prohíbe totalmente. El presidente dio estas palabras en donde dice que hay que equilibrar la explotación de esos recursos con la conservación del medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades afectadas. Quiero invitarle, licenciado
Martínez, es escuchar las palabras del presidente, pero ver más allá y buscar la visión del estadista en torno a una decisión de buscar la derogatoria de la ley aprobada por los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y Alianza Republicana Nacionalista Arena del 2017. Veamos. La derogatoria de la prohibición de la minería en El Salvador. Y hubo mucha oposición inmediatamente porque la gente dijo, no, pero ¿y cómo van a hacer eso? Yo les pregunté, bueno, pero si no hay ningún país en el mundo que la prohíbe. Es decir, acá hay varios países representados en este salón y hay otros más que son miembros de la GAF y no hay ninguno de esos países que prohíba la minería. No hay ninguno en el mundo. Yo les dije, pero denme un ejemplo de otro país más, denme otro para poder comparar. Y no me pudieron dar ninguno. Y la realidad es que entiendo la preocupación. El Salvador tiene el 95% de sus aguas contaminadas. 95%. Entonces la preocupación es, bueno, si ya estamos contaminados al 95%, imagínense si le contaminamos más. Entonces vamos a quedar 97 o 98% contaminados, que debe ser peor que 95%, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando uno tiene el 95% de los ríos contaminados, no debería estar enfocado en salvar el 5% restante, sino en recuperar el 95% que se perdió. Es decir, si tuviéramos el 95% de los ríos limpios, entonces sí nos podemos enfocar en mantener el status quo. Pero cuando uno tiene el argumento de los ecologistas es que, perdón, no de los ecologistas, yo soy ecologista, el argumento de los ecologistas fanáticos es que tener el 95% de las aguas contaminadas significa que deberíamos de mantener el status quo lo más que podamos para proteger el 5% restante. Para mí el argumento lógico es, si tenemos el 95% de las aguas contaminadas, lo único que podemos hacer es invertir miles de millones de dólares en limpiar las aguas contaminadas. Y para tener esos miles de millones de dólares necesitamos recursos que fácilmente se pueden sacar de la minería. El Salvador tiene potencialmente 3 billones 3 trillion en inglés, porque la gente se confunde, cuando dice billones piensa que son billions, ¿verdad? No son trillions. O sea, 3 millones de millones de dólares solo en oro, pero aparte hemos encontrado gallium, tantalio, tin y otro montón de materiales para la cuarta y la quinta revolución industrial. O sea que la parte de oro es solamente, la parte del potencial de oro es solamente una parte, que no es ni siquiera la más cara. Y si lo hacemos de una manera responsable, una explotación responsable, como muchos países hacen explotación responsable de sus recursos naturales, Noruega, por ejemplo. Si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales, podemos cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana. Y eso es aparte de todo lo que hemos estado haciendo aquí todo este tiempo. Y con eso vamos a poder invertir en recuperar nuestros ríos, recuperar nuestros lagos, recuperar nuestros bosques, reforestar. Es más, ayer iniciamos el proceso de limpieza del lago Coatepec. El lago Coatepec, que algunos 2 o 3 de aquí lo conocerán, es un lago precioso, pero que se ha contaminado durante los últimos 100 años. Con esa lógica de contaminarlo menos, pero si siempre se va contaminando, cada vez hay más gente, cada vez la gente consume más, etc. Y entonces lo que dijimos fue, bueno, lo que hay que hacer es invertir. Invertimos 7 millones de dólares y ya estamos limpiando el lago Coatepec. Y en unos meses va a tener el 50% de la contaminación que tiene ahora. Y en 2 años va a tener solo el 10% de la contaminación que tiene ahora. O sea, vamos a limpiar el lago Coatepec, claro, utilizando tecnología de punta, nueva, invirtiendo recursos, que es la única forma para un país contaminado y pequeño como el nuestro. Es invertir dinero en recuperar nuestros cuerpos de agua. De hecho, con la operación con DFC, vamos a recuperar el río Lempa y vamos a invertir otros fondos adicionales para recuperar el río Lempa, más. El río Acelhuate, que es el río que recorre la capital, es un río que se ha asociado siempre con suciedad. El nombre Acelhuate para los salvadoreños significa casi un sinónimo de suciedad. Lo vamos a recuperar, tenemos un préstamo blando del gobierno de Arabia Saudita de 85 millones para limpiar una parte del río, pero tenemos que limpiar la otra parte, que costará otro monto parecido, y lo vamos a hacer. Y aparte de eso, pues con la CAF estamos trabajando en limpieza de agua, aparte de los 200 millones para el Riverbond, estamos trabajando en proyectos de limpieza de agua también. René, ahí tú ves el pensamiento del estadista.
cita la cuarta o la quinta revolución de país. Es un hombre con una visión de futuro. Le está apostando a esos 3 billones de dólares. Promete empleo, desarrollo local y una transformación económica sin precedentes. No está hablando de dogmas, no está hablando de posturas preconcebidas como la Conferencia Episcopal y la Iglesia Católica de Centroamérica, que sin conocer detalles, sin tener los elementos objetivos, saca un comunicado prohibiendo toda actividad minera y pidiendo al presidente que no derogue esta ley, que no permita la actividad minera y no dan espacios para las consultas, no dan espacios para poder hablar de qué modelo de minería estamos hablando. El presidente ya citaba lo de Noruega, hay minería en Rusia que no necesariamente está con base al cianuro y al agua, que es el temor que se tiene. Estamos hablando de un modelo de extracción de minerales, pues amigable, ¿no? Se sabe que se va a afectar, lo ha dicho el presidente, pero paralelamente a eso está hablando de que está recuperando la cuenca del río Lempa. Estamos hablando de 750 millones de dólares, que es un cambio de deuda gracias al convenio que hay con USAID. Mira, yo no soy un experto en... Yo no quiero que me digas tú lo que estamos escuchando. Sí. El oro no se come, el oro no se Sí. bebe y tampoco la seguridad se come. Exactamente. A eso no quiero llegar. Por eso te digo, yo no soy un experto en sociología ambiental. Hay algo que se llama, ¿no? En sociología ambiental conozco algunos elementos básicos, pero muy, muy básicos, en torno al daño que ha hecho la minería, pero también en torno a unas nuevas formas de hacer minería, ¿no? Entonces yo sería absolutamente irresponsable si dijera en este momento sí hay que hacerlo y de esta forma o no hay que hacerlo por esta otra, ¿verdad? Caería en el mismo discurso de la oposición que se opone simplemente por oponerse. ¿Y la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica, la oposición, yo he escuchado más que todo la oposición, incluso cuando les mencionan las nuevas formas de minería, tal como en Canadá, en Rusia, bueno, en Europa misma, ¿no? No saben qué responder. Entonces yo sería absolutamente irresponsable si me pongo a opinar porque no manejo los elementos técnicos. Ahora, si yo llevo esta cuestión de la minería al ámbito político, ahí sí ya me puedo meter. Porque aquí hay que verlo así, ¿no? Nosotros estamos como sociólogos estudiando algo que se llama liderazgo político y nos hemos convertido en un referente necesario de lo que es el liderazgo político a partir de 2019, ¿no? Porque irrumpe en la escena, no solo nacional, sino que internacional, una figura como la de Nayib Bukele. Y esa figura trae bajo el brazo varios legados, ¿no? El legado principal que trae bajo el brazo Nayib Bukele es el legado de la seguridad. Entonces, cuando tú ves eso, tú obviamente valoras que ese liderazgo político, ese prestigio social que ha ganado el presidente de la República, no lo va a echar por la borda tomando una decisión que precisamente afecte esos legados. Porque, y aquí si lo vemos en materia sociológica, el liderazgo político, cuyo símbolo, cuyo rostro es en este momento Nayib Bukele, ese es un patrimonio político de El Salvador. Es decir, todo liderazgo político es una construcción social. Y esa construcción social se logra ladrillo a ladrillo, paso a paso. Es decir, el ladrillo representa en este caso todas las decisiones que tú has tomado. Ahora, tú pones un ladrillo y si ves que ese ladrillo no funciona, o si ves que ese ladrillo no tiene la calidad suficiente como para sostener esa construcción que estás llevando a cabo, lo quitas y pones otro, ¿no? Ahora, si tú estás frente a esa cuestión y si ya lo valoro en materia política, yo te digo, yo hasta el momento, pues, no tengo ninguna razón para dudar de las decisiones que ha tomado hasta el momento el presidente Nayib Bukele. Algunas han generado una serie de daños colaterales, pero como yo miro la cuestión más como sociedad que como caso puntual, o sea, entiendo el porqué de esas decisiones, entiendo el porqué
de esos pasos amargos que tú a veces tienes que dar, ¿verdad? Pero al final, lo voy a decir en esos términos, nosotros estamos tragando amargo en algunas cosas porque queremos que nuestros hijos y nuestros nietos no traguen amargo después. Entonces, lo que yo sí te puedo decir es que estoy seguro que el presidente de la República va a tomar la mejor decisión al respecto. Estoy seguro que tiene asesores, expertos en materia no solo de minería, sino que la minería que tiene que ver con la forma en cómo tú lo vas a enfrentar con el medio ambiente, y en función de eso, porque esas personas son las que tiene que escuchar el presidente, va a tomar una decisión. O sea, el presidente no va a tomar una decisión porque yo, que no conozco de minería, diga que sí. Ni tampoco va a dejar de tomarla porque la oposición, sin tener ningún tipo de argumento sólido, te diga que no. O sea, no es esa la forma. Un líder político, un estadista, como tú le llamaste, va a tomar una decisión en función de los expertos. Ahora, tienen que ser expertos que obviamente estén pensando no solo en obtener el máximo provecho que se pueda, sino que también estén pensando en mantener e incluso incrementar ese liderazgo político que ha ganado el presidente de la República hasta este momento. Y así como el presidente lo dijo, fíjate bien cómo maneja Nayib Bukele las cuestiones. Así como Nayib Bukele dijo en una conferencia de prensa, creo que fue la última que tuvo, antes de lanzarse como candidato para la segunda gestión, dijo: yo no voy a ser recordado como un presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Entonces, eso se llama cuidar el liderazgo político como construcción social. Entonces, estoy seguro que el presidente tampoco va a querer ser recordado, ¿verdad?, como el presidente que resolvió el problema de la seguridad, pero contaminó el país, ¿va? No es eso. O sea, hay nuevas formas de hacer minería. Yo, como te digo, no conozco como para emitir una opinión técnica al respecto, pero yo sé que él está rodeado de expertos y esos expertos son los que lo van a llevar a tomar la mejor decisión. Y entonces aquí viene ya la parte del liderazgo político, que es lo que tenemos que cuidar los salvadoreños, ¿no? Y cuidamos ese liderazgo político representado por Nayib Bukele porque eso nos ha llevado a una nueva forma de cambios en el país. O sea, ninguno de nosotros, los que tuvimos que en algún momento participar en la guerra durante los años 80, nosotros no queremos que nuestros hijos tengan que tomar esa misma decisión, porque fueron decisiones amargas, porque fueron momentos en los cuales uno como individuo tenía que dividirse en dos, porque éramos una cosa frente a la cotidianidad, no frente a la familia, pero éramos otra persona distinta en materia política. Entonces, no queremos que se llegue a eso. Entonces, ver el liderazgo como una construcción social y ver que en este momento, les guste o no les guste a muchos, ¿no?, o a algunos, que ese liderazgo político tiene como rostro y tiene como nombre a Nayib Bukele, ¿verdad? Eso te hace pensar también que cuando tú llegas a ese tipo de liderazgo, tu responsabilidad también aumenta, y en ese sentido, y como digo, hasta el momento yo no tengo ninguna razón para dudar de la decisión que él va a tomar, ¿verdad? Yo estoy seguro de que se va a rodear, bueno, ya de hecho debe estar rodeado, ¿no?, de los expertos que le digan esto va a provocar estos efectos, esto se puede tratar de esta forma, esto a mediano plazo va a generar este tipo de problemas, pero esos problemas se pueden resolver de esta otra manera, etcétera, ¿no? Entonces, yo no tengo mayores criterios, bueno, ningún criterio, más bien técnico, para ofrecer una valoración sobre si sí o no. Perfecto. Pero en materia política, sí. Y a eso quiero ir yo, porque en política lo seguro es lo que ya pasó, licenciado Martínez. Vimos cómo se resuelve el problema de la seguridad. Pese a los comentarios de la oposición y a los cuestionamientos, que de la seguridad no se come. Vimos cómo se introduce el Bitcoin como una moneda de curso legal. Y vimos cómo ese mercado fluctúa y que hay un nivel de riesgo, y el presidente le apostó a ganar, y ahora el Bitcoin ha sobrepasado los $100,000
y hay un ahorro de acuerdo a la inversión que él hizo inicial, que tiene un destino en función del país, en función de los compromisos que hay con las deudas, comprándose por adelantado. Y ahora vemos esta área que parece ser una arquitectura financiera con la minería, en donde El Salvador necesita explorar, y es que así lo ha dicho él, alternativas para su desarrollo económico que no comprometan el frágil equilibrio ambiental que ya tenemos en el país. Y dice, él también se pregunta, pero hay que ser realistas. ¿Debe un país pobre que tiene ese potencial tan grande de oro bajo la tierra quedarse de brazos cruzados y no aprovechar esa riqueza que podría generar empleo, financiar infraestructura vital y generar desarrollo? Sí lo podemos hacer. Sí, y esas son decisiones políticas. Claro. Esos son los ladrillos que va poniendo, y por eso te decía, yo hasta el momento no tengo ninguna razón para dudar de que va a tomar la mejor decisión, porque, por ejemplo, ¿no?, cuando habló de la seguridad y la forma en cómo iba a enfrentar la seguridad, a mí me pareció una medida oportuna. No solo porque cambiabas tú la perspectiva de ver la situación en El Salvador y dejabas de hacerlo con los ojos de los victimarios, que eso era lo que sucedía antes, y empezaste a ver el problema de la seguridad desde los ojos de las víctimas. Entonces, ahí tú cambias la epistemología, ¿no? O sea, ya no ves la situación que se está viviendo para favorecer a los victimarios, sino que para favorecer a las víctimas. Y entonces ahí cambia por completo la forma en cómo tú enfrentas ese problema, ¿no? Cuando anunció lo de Bitcoin, o sea, yo como sociólogo, pues sé que hay un proceso de evolución de la moneda, ¿sí? Y así como empezamos con el trueque y después pasamos, qué sé yo, a la moneda bajo la forma de mercancías, sal, reses, plata, oro, etcétera, billetes. Añil, café, todo. Entonces, yo como sociólogo tengo claro que la moneda va evolucionando y que el futuro de esta es la moneda digital, que en este caso es el Bitcoin, ¿sí? Que ya por la edad que uno tiene no se sienta muy cómodo manejándolo, esa es otra cosa, pues, pero por ahí va la situación, ¿no? Y cuando vi la parte de la recuperación del centro histórico, por mencionarte nada más 3 hechos, Sí. ¿verdad?, y en el marco de que lo público debe ser mejor que lo privado, ¿verdad?, yo comprendo también el porqué de esa decisión. Ahora, en materia de minería, como te digo, yo creo que aquí el punto en el que sí te puedo yo dar una opinión muy acertada es el hecho de cambiar la visión, cambiar la narrativa, porque te está hablando de, y creo que aquí es donde podemos centrarnos, ¿no?, la recuperación del 95% de esos ríos, ¿ya? Ese es el punto. Nosotros hemos sido durante décadas uno de los países más vulnerables de todo el continente americano, solo detrás de Haití. Eso era al menos hace unos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, si tú haces todo el esfuerzo para recuperar el 95% de los ríos, de los lagos, etcétera, ¿verdad?, no vas a echar por la borda también todo eso, provocando, digamos, o apostándole a una industria que va a dañar al país, ¿no? Ahora, como te digo, esa es una decisión política, y hasta el momento no tengo razones para cuestionar ninguna de las razones políticas, ninguna de las decisiones políticas que ha tomado el presidente. Y también porque yo no soy el centro, pues, del universo para decir a mí me gusta cómo lo está haciendo o no me gusta. Él tiene sus propios asesores, hay muchas formas de hacer las cosas, pero yo lo mido en función del resultado, ¿no? Y el resultado que estoy viendo en el caso de El Salvador es la creación de una nueva institucionalidad democrática, una nueva forma de hacer política, ¿verdad? E incluso, ¿verdad?, una nueva forma de liderazgo político, ¿verdad?, que permita que todo un país sea parte de la construcción de eso que se llama una sociedad de bienestar, ¿no? Ahora, la decisión, como te digo, la decisión en el caso particular de la minería la va a tomar el presidente, ¿verdad? Él tiene todos los datos, toda la información, los expertos necesarios para hacerlo. Yo, desde la parte política, como sociólogo, lo que digo es que ese es un ladrillo más que él va a poner en esa construcción de su liderazgo,
¿verdad? Ese otro paso más que va a dar y que obviamente pues va a ser un paso bien pensado, ¿verdad? Ningún líder que ha llegado a tener, bueno, que ha sido muy poco, ¿no?, el prestigio de Nayib Bukele va a arriesgar todo tomando una mala decisión. De acuerdo. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Este es el programa Walter Araujo y toda la verdad. Tengo saludos. Tengo a Mario Ernesto Cristales que saluda pues al programa, a nuestro invitado. Lucita Samayoa dice, Walter, saludos y lindas bendiciones donde se encuentre con Mari Carmen. El Chalateco, saludos desde Boston. José Sosa desde Valencia, California, Estados Unidos. Manuel está sintonizándonos en Calgary, Alberta, Canadá. Seguimos con Carlos Alvarenga, presidente Nayib. Armando Bukele dice, por favor, no les haga caso, no le ponga atención, por favor, no escuche esas voces. Manuel Gallardo, ya se está limpiando el lago de Coatepeque con estas boyas de ultrasonido. Julia Rivas, uno de mis favoritos, René, se refiere a nuestro invitado, René Martínez, y seguimos recibiendo saludos. José Elías se está comunicando con nosotros, como también Yasmín del Carmen Bermúdez, Luis Meléndez y Naún Alas. Así las interacciones que tenemos con ustedes. Gracias. Vamos a la pausa y continuamos y hablamos de lo que se ha registrado este fin de semana, en donde se ha activado este impulso económico, pero sobre todo la diversión, tanto en San Salvador como en el Departamento de la Libertad, con apertura de la viña navideña en el centro histórico, y en Santa Tecla, en el Cafetalón, pues las luces de fin de año. Volvemos. Agradezco que este día nos acompañen a inaugurar este proyecto tan importante que son los bancos de capacitores en las subestaciones San Matías, San Martín, Nuevo Cuscatlán y Talnique. Como equipo del presidente Nayib Bukele, me enorgullece haber cumplido con su mandato. Instalar estos equipos mejorará la calidad de la energía en el departamento de San Salvador y La Libertad, donde se encuentra el 64% de la demanda energética nacional, para mejorar el perfil de voltaje de las subestaciones y para beneficiar de forma directa a 801.476 usuarios. Oficialmente, hoy están funcionando 12 módulos de bancos de capacitores. Estas nuevas tecnologías que se van a conectar a 115.000 voltios es un nivel de tensión de las líneas de transmisión a nivel nacional. También es importante hacer hincapié que este proyecto forma parte del plan de expansión de ETESAL para beneficio de los salvadoreños, pero en este caso también para beneficio de todo el sistema eléctrico nacional. Gracias por estar con nosotros. Este es su programa Walter Araujo y toda la verdad. Yo soy José Luis Solórzano y mi invitado esta noche es el licenciado René Martínez, sociólogo. Licenciado, usted constantemente nos viene a ilustrar sobre los fenómenos que tenemos en el país y particularmente esta nueva realidad con el liderazgo del presidente Nayib Bukele, y nos ha explicado lo que es este concepto negacionista. O sea, no porque no y solo no. Y vimos el día viernes de la semana pasada una especie de debate promovido por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con la minería, teniendo como invitados principales al ambientalista Ricardo Navarro. El punto de fondo era la minería y el recurso agua, el estrés que tiene pues el país, el estrés hídrico que tiene por estas sequías, que incluso estamos ahorita en época seca. Y paremos de contar. ¿Cuál es el papel de la oposición? ¿A qué están jugando? ¿A negarse al todo? ¿A confrontar por deporte? ¿De qué se trata? Mira, es una oposición negacionista en varios sentidos, ¿no? Cuando yo acuñé el término de oposición negacionista, lo hice porque es una oposición que niega
todo el daño que la era de la gran delincuencia le produjo al país. O sea, es más, esta oposición le llama a esa era, a esos 30 años que se vivieron, le llaman la democracia perfecta. Entonces eso es negar, ¿no? Negar todo el daño, negar los más de 120,000 muertos, negar los miles de millones de dólares en extorsión, negar que decenas de miles de salvadoreños fueron expulsados o salieron huyendo del país, ¿verdad? Producto de la violencia. Entonces, son negacionistas en ese sentido, son negacionistas también, y eso ya es algo que ellos van acuñando, ¿no? Y uno lo tiene que ir nada más como sistematizando. Son negacionistas también porque en la Asamblea Legislativa ellos han confundido qué significa ser oposición, ¿no? Y para ellos ser oposición es oponerse a todo. Entonces, son una oposición que en el caso de los poquitos que todavía han quedado en la Asamblea Legislativa, le dicen no a todo. No importa si estás hablando de becas para estudiantes, si estás hablando de inversión en función social, etcétera, ellos le dicen que no a todo. Y eso los convierte también en negacionistas en su función política. Pero también son negacionistas hacia ellos mismos, ¿verdad? Porque ellos niegan la crisis existencial, estructural, orgánica que tienen, y que es una crisis no solo que tiene que ver con su ideario, o sea, con su imaginario, sino que es una crisis también, ¿verdad? Ellos niegan la crisis de liderazgo que tienen, ¿ya? Es decir, la oposición la juntés toda, ¿verdad? E incluso la dejara sola durante una década acá, y no son capaces, con las condiciones actuales que tienen, de construir un liderazgo que mínimamente le pueda competir al de Nayib Bukele. No lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tirar piedra. Ahora, te digo, yo sería irresponsable de mi parte de emitir opiniones sobre aspectos que no conozco, tal como lo hacen ellos. Si acá uno siente que cuando te dicen, mire, ¿y usted por qué se opone a la minería? ¿Por qué no? ¿Y por qué? Porque mi papá me dijo que dijera que no. Casi estamos en ese punto de que te dicen no, ¿y por qué? Pues sí, ¿por qué no? Es como yo decía, hay que decirle como que es que deporte, no. como que es deporte. Hay que decirle que no a todo, y cuando uno opina sobre cosas que no maneja, o sea, ahí no solo te pones en ridículo, que es otro deporte para ellos también, ¿no? Ponerse en ridículo, sino que también cuando uno opina sobre algo que no maneja, lo que tú pones en entredicho, lo que tú arriesgas, no es lo que estás diciendo en ese momento, sino que arriesgas todo lo que has dicho antes, ¿ya? Ese es el punto, ¿no? Y por eso es que uno debe ser responsable, y por eso te digo yo, en mi calidad de sociólogo y en mi calidad de lo que he ido monitoreando de la realidad social del país durante los últimos 20 o 30 años que lo hago, ¿verdad? Sé que el presidente va a tomar la mejor decisión en función de lo que le digan expertos, pero expertos que quieran a este país y que quieran mantener esos legados que estamos construyendo, porque tú puedes destruir un legado dejando un muy mal legado. Y si nos ponemos en esa función, ¿cuál es el legado de la oposición? Es un legado de corrupción, de sangre. Digo, ninguno de los expresidentes, tanto de Arena como del FMLN, solo para quedarnos en lo más corto, ninguno de esos expresidentes está en el imaginario de la población como un líder a seguir, sino que están en la parte más oscura de ese imaginario como corruptos, como corruptos y cobardes, pues, porque huyeron. Así están, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, tú valoras o tú haces un monitoreo de la realidad y vas contando todo ese tipo de aspectos, y en lo que hemos visto en estos años, tú te das cuenta que estamos frente a una lógica distinta. Si es que hay mucha gente que no entiende por qué el liderazgo político de Nayib Bukele es algo que hay que verlo como una construcción social, ¿no? Porque ese liderazgo tiene detrás de sí
2.7 por lo menos, 2.7 millones de personas que decidieron ir a votar por él. Porque ese liderazgo ha llegado a un número de aceptación que le ha permitido a él tomar decisiones que eran decisiones de sentido común y que ninguno de los expresidentes anteriores las tomaba porque miraban a la gente como votos y no como ciudadanos. Por decirte algo, ningún que hubieran llegado, ¿no?, presidentes de Arena o del FMLN hubieran tomado la decisión de reducir de 262 a 44 municipios, ninguno. ¿Por qué? Porque miraban a la gente como votos y hubieran dicho, bueno, es que si yo hago esto voy a perder votos. O sea, tú necesitas un liderazgo de ese tamaño para tomar decisiones que son de sentido común. Reducir los municipios era una cuestión de sentido común. Reducir el número de diputados era una cuestión de sentido común. Hacer la guerra de la forma en que se le hizo a las pandillas era una cuestión de sentido común, pero para lograr eso tú necesitabas de un liderazgo de ese tipo. Yo quiero hablar de esto del sentido común porque el presidente nos va dando ilustración de cuál es el interés que él posee por el bienestar de la población. Hace 2 semanas se aperturó el periférico Gerardo Barrios, una inversión de 176 millones de dólares en 4 etapas. Y en la inauguración le ordenó al ministro de Obras Públicas y Transporte la iluminación. Aparte de esa buena noticia, está el sueño posible del modelo de integración de Alejandro Guzmán, que cierra la semana pasada con 9,000 becas para jóvenes de escasos recursos que vayan a la universidad completamente gratis, a la universidad que ellos quieran y decidan y la carrera que ellos quieran. Ahora quiero compartir, licenciado Martínez, con usted cómo el ministro de Obras Públicas y Transporte le responde al presidente iniciando la iluminación del periférico Gerardo Barrios, no en 90 días, en una semana. Veamos. De Obras Públicas comenzaron las labores para instalar los postes translúcidos con las luminarias que generarán seguridad a los conductores en horario nocturno. Es decir, hace unos días él estaba prometiendo y pues un par de días después ya estamos empezando con la obra, con el proyecto. Vamos a invertir $3 millones. El proyecto de iluminación se hará en un plazo de 90 días y beneficiará a más de 30,000 automovilistas que transitan desde el centro al oriente del país. La iluminación, según incluso la normativa constructiva de carreteras, pues puede reducir hasta en un 30% o 40% los accidentes de tránsito. Y eso pues es sumamente importante mencionarlo porque de alguna manera pues va a ayudar a aliviar cualquier inconveniente que se pueda dar en este sector. Serán más de 1,000 luminarias que funcionarán con paneles solares amigables al medio ambiente y ayudarán a la movilización de la mercancía hacia la región. Luminarias LED, vamos a colocar luminarias cálidas en los 21 kilómetros de carretera para que la población pues se pueda conducir de una manera más segura, que eso es lo importante. Los 21 kilómetros del periférico Gerardo Barrios se complementarán a otras obras que generarán desarrollo en el oriente del país, como el Puerto de la Unión y el Aeropuerto del Pacífico. El licenciado René Martínez toma nota y vamos a la pausa. Cuando volvamos, sus reflexiones y opiniones en torno a esta acción de gobernabilidad que se está cumpliendo por parte del ministro de Obras Públicas y Transporte. Vamos a la pausa.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos recibiendo sus mensajes. Nos escribe Patricia Flores, nos saluda desde Canadá. Gracias por esa fiel sintonía, igual que Guadalupe Morena. Y nos manda un saludo. Entiendo que ella está acá en San Salvador, igualmente que Carlos Alvarenga y Jacqueline Chávez. René, ¿cómo se llama eso? Que una orden del presidente se ejecuta en función del bienestar de la población, más allá de lo que implica 21 kilómetros para ingresar a San Miguel, y el ahorro que lo que hacías en 40 o 45 minutos, ahora lo vas a hacer en 15 minutos, y tener iluminación. Sí. Mira, esas son muestras, como te digo, del liderazgo. O sea, nosotros estamos, bueno, sobre todo en el caso de las ciencias sociales, no estamos frente a un hecho en el cual el liderazgo político ha llegado a otro nivel. Entonces ya no solo se trata de hacer las calles, sino que hacerla con todo lo que implica también hacer una calle, y la iluminación es parte de ella. Ahora, hay que ver eso como parte de la construcción de las ventajas competitivas en el país, y hay que verlo también como parte del mejoramiento de la calidad de vida de la población, ¿no? Porque este periférico, ahí se han hecho cálculos, te reduce en más de un 30 o 40% el traslado, en el caso de quienes lo hacen de esa forma, de su trabajo a la casa. Es decir, tienen más tiempo para poder dedicárselo a su familia, ¿verdad? Nosotros conocemos casos, sobre todo en la universidad, nosotros conocemos casos de estudiantes que solo de ida y vuelta, cuando les toca viajar, por lo menos consumen 5 a 6 horas del día solo para trasladarse. Entonces, cuando tú vas construyendo este tipo de obras, obviamente mejoras la conectividad, mejoras la movilización de las personas, ¿verdad? Y eso se constituye también en una ventaja competitiva. Es decir, cuando una empresa extranjera va a invertir en un país, no solo mira el aspecto, en el caso particular nuestro, que es el emblema, ¿no?, de la gobernabilidad y la seguridad, ¿va? Que nosotros teníamos un problema de seguridad pública que yo lo he definido más bien como un problema de seguridad nacional. O sea, el problema de seguridad pública que teníamos era un problema de seguridad nacional. Entonces ya no solo se mira eso, sino que ves la conectividad y ves la otra parte también, si se está fomentando o se están llevando a cabo acciones que tengan que ver con elevar el nivel educativo de la población. Eso lo miran las empresas, ¿verdad? Las empresas más prestigiosas, que son las que al final nosotros queremos que vengan a invertir a este país. Buscan el talento. Siento que el oriente del país está acaparando la atención en buenas cosas, y tú estás hablando de la educación. El despacho de la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele, ha impulsado esta dinámica con el personaje de Lula, que es educación y formación en la primera infancia, que tiene la dinámica del juego. Este fin de semana llegaron a San Miguel y estuvieron interactuando con los niños del oriente del país, dándole un poco de formación y sobre todo enseñándole las ventajas motrices de lo que es el juego. Veamos cómo la pasó Lula en San Miguel. Durante el mes de diciembre, donde se conmemora el Día de la Persona con Discapacidad, la gira A Jugar con Lula se ha vuelto todavía más inclusiva, adaptando cada uno de los juegos para que todos los niños y niñas, sin importar su condición, puedan participar. Independientemente del diagnóstico que presentan, puedan compartir en igualdad de condiciones. La actividad consiste en 4 estaciones de juego que están representadas por nuestra embajadora del juego, que es Lula. Cada una de estas estaciones se compone de diferentes juegos tradicionales, como el trompo, el yoyo, el capirucho, la peregrina. El festival llegó hasta San Miguel, el cuarto destino en este mes, luego de haber visitado Sonsonate, La Libertad y San Salvador. Bonito estar conversando con los niños y estar en los juegos, están bien bonitos los juegos y me siento muy contenta. Para cada uno de los estudiantes es muy importante esta actividad porque hacen juegos recreativos diferentes, hay una interacción entre niños
de diferentes instituciones. El festival contó también con la Bebeteca Móvil, un espacio diseñado para la estimulación sensorial a través de un enfoque lúdico. A población que pertenece a las 4 escuelas de educación especial de San Miguel han traído a sus estudiantes y también el festival está abierto a todo el público. El gobierno, a través del despacho de la primera dama, está comprometido con el desarrollo integral de la primera infancia, impulsando iniciativas como estas, que ayudan a que los niños y niñas sean más sanos física, emocional y mentalmente. La educación y la inclusión para los niños. Llega a San Miguel. Hay que decir que, bueno, ¿por qué tanto la apuesta a San Miguel? Bueno, porque también la apuesta con San Miguel es el hecho de que eso permite, dentro de los muchos efectos que va a tener, ¿no?, regular los flujos migratorios, ¿sí? Si tú tienes una población, ya lo vimos en los datos que se presentaron del censo, ¿no? Sí. Si tú tienes una población y ves que los flujos migratorios tienen como punto central, ¿no?, como punto de atracción la capital o San Salvador, entonces ¿cómo haces tú para regular estos flujos migratorios? Convirtiendo los polos de expulsión en polos de atracción. Entonces cuando tú haces una inversión de esa envergadura en Oriente, estás convirtiendo a Oriente en un polo de atracción. Lo mismo tiene que suceder en el caso de Occidente, ¿verdad?, que sea otro polo de atracción, y entonces tú regulas los flujos migratorios y por lo tanto regulas el uso de todo lo que son los recursos naturales del país y los distribuyes mejor. Eso por un lado. En el caso particular de la cuestión lúdica, como es el caso de los juegos, sí, que señor, se ve acá en esto de la Casa de Lula, hay que decirnos que el aprendizaje significativo es tal cuando la persona se divierte. Es decir, tú logras un mayor porcentaje de aprendizaje significativo cuando estás en acciones lúdicas. Algunos pueden creer de que eso no tiene ningún tipo de rigurosidad académica, pero es todo lo contrario, ¿no? Porque ahí le estás enseñando al cerebro a disfrutar del conocimiento y sobre todo, ¿no?, disfrutar de la creación. Al final nosotros no queremos estudiantes o futuros ciudadanos que sean muy buenos para memorizar. Queremos estudiantes y ciudadanos creativos, claro, con imaginación, inventivos. Y la parte de inclusión, licenciado Martínez, eso es extraordinario. Eso forma parte, pues, de lo que es una nueva definición, diría yo, de lo que es una sociedad urbana, ¿verdad? Es una definición que va más allá de lo que se tenía como definición clásica del urbano, ¿no? Sino que una definición del urbana cuando tú le das al ciudadano una serie de derechos y le das también una serie de espacios y de oportunidades que les permita sentirse como tal. Entonces, la parte de la inclusión, no solo en el sentido, digamos, que se ha manejado el sentido clásico de la inclusión, sino que también la inclusión de todos aquellos sectores que antes prácticamente estaban al margen de cualquier tipo de estas actividades, es lo que hace del proceso educativo un proceso de formación de ciudadanía también, que ese es el punto, ¿no? Porque si tú formas ciudadanía, estás formando o estás invirtiendo en la formación de una cultura política democrática. Interesante. Hablábamos al principio del programa sobre las cosas que han sucedido el fin de semana y una de las más trascendentales se vuelve a enfocar al centro histórico con la apertura de la Villa Navideña. Licenciado Martínez, quiero compartir con el auditorio cómo fue la apertura y que está a disponibilidad de ustedes como una opción más para la diversión y sobre todo el entretenimiento sano de la familia en San Salvador. Bienvenidos a la Villa Navideña. La magia de la Navidad llegó hasta el centro histórico. La Casa de Santa Claus fue uno de los escenarios más visitados, transportando a los niños hasta el mismo Polo Norte, donde pudieron entregar sus cartas y tomarse fotografías en cada uno de los espacios ambientados. Muy hermoso, todo está increíble. La verdad que es primera vez que venimos y está todo muy hermoso. ¿Desde dónde han venido? Desde los Planes de Renderos. Linda porque es la primera vez que vine con mi hermanita. Estaba lindo de maravilla, ¿para qué le cuento?
disfrutamos. Sí, porque ni una vez habíamos visto algo así hasta hoy y lo sentimos feliz. Mama Claus es la anfitriona de la fábrica de galletas, donde los más pequeños del hogar pueden decorarlas para luego saborearlas o compartirlas con sus padres o hermanitos. Le puse rojo, blanco, verde y chispitas. ¿Te la has pasado muy bien acá? Sí. Y si lo prefiere, también puede recorrer la villa en tren. Buena elección, ¿verdad? Preocuparse por el pueblo salvadoreño, por la diversión, por la seguridad de todos los salvadoreños. Bueno, que piense en todos, ya que venimos de un país que ha sufrido, y ver felicidad de todos los salvadoreños es calidad. Durante el recorrido se puede apreciar el árbol más grande de Centroamérica. Está espectacular, súper bonito. Nunca había visto algo tan bonito, la verdad. ¿De dónde viene? De Los Ángeles. ¿Hace cuánto no venía a El Salvador? Tenía como unos 30 años. Me da gusto cómo está ahorita El Salvador. El gobierno se ha preocupado por cada detalle para que nacionales como extranjeros vivan una experiencia inolvidable. Por donde sea que usted camine, encontrará diversión. Bueno, es algo extraordinario, nos transporta a otra parte pues de esta conmemoración de la Nochebuena, que ya vamos en ruta. El Salvador se transformó. Estamos viendo una serie de ejemplos que hacen más que evidente ese cambio, esa reinvención que estamos viviendo. Y en el caso particular de esto último que estabas presentando, José Luis, es una forma de actividades lúdicas que incluso no generan contaminación auditiva. Sí. Ese es el otro punto. Y eso quiere decir de que se está yendo por el camino correcto en la construcción de una sociedad de bienestar. Perfecto. René, quiero agradecerte la oportunidad que me ha brindado de conversar contigo hoy. Ha valido la espera por ti. Tienes tus actividades académicas y se nos hacía difícil, pero en verdad te agradezco la oportunidad que me ha brindado de platicar contigo y con mi auditorio. Y al contrario, el agradecido soy yo, ¿verdad? De estar acá emitiendo mi opinión como sociólogo, y te lo agradezco muchísimo. Esperamos una próxima oportunidad y de antemano, feliz Navidad. Bueno, gracias. Y feliz Año Nuevo también, para ir más adelante. Bueno, de acuerdo. Gracias a ustedes por esa fiel sintonía. Los invitamos para que el próximo miércoles nos sintonice en Walter Araujo y Toda la Verdad. El invitado va a ser el jefe del Grupo Parlamentario Nuevas Ideas, el licenciado Cristian Guevara. Va a estar acá conmigo conversando en vivo y va a ser un privilegio para mí pues, poder presentarles y conducir el programa. Hasta el miércoles, si Dios lo permite. Muy buenas noches.